Le damos la bienvenida a otro video tutorial de Exness. Hoy le mostraremos cómo registrar una nueva cuenta de Exness con un área personal y cómo abrir nuevas cuentas y operaciones. Para comenzar, visite nuestro sitio web y haga clic en Abrir cuenta. Introduzca su país de residencia. Este no se podrá cambiar y determinará los sistemas de pago que estarán disponibles en el área personal. Introduzca la dirección de correo electrónico que desea utilizar para registrar esta área personal. Cree una contraseña, teniendo en cuenta los requisitos especiales. Debe incluir letras mayúsculas y minúsculas y números. Este correo electrónico y la contraseña se usarán para acceder a su área personal desde la página web o desde la aplicación Exness Trade. Si tiene un código de asociado, podrá introducirlo en este paso opcional para vincular su cuenta al programa de colaboración de Exness. Si introduce un código de asociado incorrecto, el campo de entrada se borrará para que pueda volver a intentarlo. También debe marcar la casilla para declarar y confirmar que no es ciudadano ni residente de los Estados Unidos. Haga clic en Continuar y accederá al terminal de Exness. Haga clic aquí para abrir una nueva pestaña en el navegador para su área personal. Por defecto, encontrará una cuenta de operaciones M5 real en la pestaña Real del área de mi cuenta. También encontrará una cuenta de operaciones M5 Demo en la pestaña Demo. Veamos ahora cómo se pueden crear más cuentas y operaciones en su nueva área personal. Seleccione Abrir cuenta nueva en la sección Mis cuentas. Elija un tipo de cuenta de nuestra selección de cuentas, estándar y profesional, y después haga clic en Abrir cuenta real para abrir una cuenta real, o probar la cuenta demo para abrir una cuenta demo. En la página siguiente, puede establecer de nuevo su tipo de cuenta en real o demo, y elegir el terminal de operaciones que prefiera, ya sea MT4 o MT5. Ahora establezca el apalancamiento máximo y la divisa de la cuenta, teniendo en cuenta que la divisa de la cuenta no se podrá cambiar posteriormente. Por último, elija un apodo para la cuenta de operaciones y establezca una contraseña, conocida como contraseña de operaciones. Cuando se hayan completado estos pasos, pulse Crear una cuenta. Listo. Dependiendo de la cuenta que haya creado, la nueva cuenta aparecerá en la pestaña Real o Demo de la sección Mis cuentas. Hoy demostraremos cómo verificar por completo su cuenta de Exness desde su navegador de escritorio. Se crea automáticamente una cuenta real y una demo en su área personal. Para realizar un depósito, haga clic en Completar perfil en la parte superior de su área personal. Una página mostrará los pasos para verificar su cuenta. Haga clic en Comenzar ahora para continuar. Ingrese el código de verificación de 6 dígitos enviado a su correo electrónico y haga clic en Continuar. Si no recibió un código de verificación, haga clic en Enviar el código de nuevo. A continuación, haga clic en Confirmar el número de teléfono para verificar su teléfono. Ingrese el número de teléfono que desea registrar a la cuenta. Elija la opción de recibir un código por SMS o llamada. Luego haga clic en Continuar. Ingrese el código de verificación de 6 dígitos y haga clic en Continuar. Si no recibió un código de verificación, haga clic en Enviar el código de nuevo. Haga clic en Completar ahora para añadir la información de su perfil. Complete el formulario con su nombre, apellido, género, fecha de nacimiento y dirección de residencia. Después, haga clic en Continuar. Responda las preguntas para completar la información de perfil y luego haga clic en Continuar. Ahora puede realizar un depósito de hasta $2,000. Para completar la verificación de la cuenta, haga clic en Verificar la identidad ahora. A continuación, complete la verificación de documentos. Ingrese su nombre y haga clic en Subir documentos. Complete el formulario y suba fotos de su documento. Haga clic en Enviar documento para continuar. Se revisarán sus documentos de identidad. Cuando se aprueben los documentos, puede verificar su dirección. Haga clic en Completar perfil para verificar su prueba de residencia. Suba una foto del documento para verificar su dirección, y luego haga clic en Enviar documento. Se revisarán sus documentos de verificación de dirección. Una vez que se aprueben los documentos, el área personal mostrará que la cuenta está completa. Enhorabuena, ha seguido. Bienvenido a otro video tutorial de Exness. Hoy vamos a enseñarle cómo descargar e instalar MetaRaider 5 para Android. Primero,
Descargue MetaTrader 5 desde la tienda Google Play o desde el sitio web de Exness. Una vez instalada, abra MetaTrader 5 en su dispositivo. Abra el menú principal y elija Administración de cuentas. Pulse el icono más e introduzca Exness cuando se le pida buscar el broker. Elija Exness Technologies Limited de las opciones mostradas. Introduzca las credenciales de acceso a su cuenta de operaciones de Exness, incluida la contraseña y el servidor, y haga clic en Iniciar sesión. Para encontrar el servidor de la cuenta de operaciones, vaya a su área personal de Exness. Seleccione el icono de la rueda dentada y abra información de la cuenta para ver el servidor. Después de hacer esto, la cuenta de operaciones se añade al área cuentas. Si desea añadir más cuentas semire 5, repite el proceso tantas veces como sea necesario. Enhorabuena, ha descargado e instalado MetaTrader 5 para Android. Hoje mostraremos como fazer retiradas da sua conta de negociação da Exness usando transferência bancária. Acesse a sua área pessoal da Exness e selecione Retirada. Escolha a transferência bancária como método de retirada. Selecione a conta de negociação por retirada. Escolha a moeda. Insira o valor da retirada e clique em Avançar. Revise o resumo da transação. Insira o código de verificação enviado por e-mail ou SMS, conforme o tipo de segurança da área pessoal. Clique em Confirmar retirada para continuar. Na página seguinte, você deve inserir algumas informações que podem variar de acordo com o país em que você está localizada. Tenha em mãos o número da conta bancária, o número do documento de identidade e as informações do tipo de conta bancária. Clique em Confirmar depois de preencher as informações necessárias. Uma página de resumo será mostrada para confirmar que a retirada foi efetuada com sucesso. Parabéns! Você conclui a transação de retirada. Obrigado por escolher a Exness.